Nos hemos encontrado en nuestras investigaciones que la referida culpabilidad que algunos intelectuales y científicos le otorgan al cristianismo como causante directo de la crisis ambiental contemporánea no tiene ningún sustento teológico, antropológico ni referencia social. Uno de los casos que niega completamente cualquier tipo de afirmación crítica con respecto al papel del cristianismo en el deterioro ambiental del mundo se encuentra en la experiencia histórica del cristianismo ortodoxo que existe en el país de Etiopía. Etiopía tiene una historia documentada de más de 3.000 años. Existen diversos grupos étnicos en su territorio. Estos grupos tienen su propia lengua, cultura y tradiciones que configuran uno de los países más diversos desde la perspectiva de los paisajes culturales del mundo. Los primeros ancestros del hombre caminaron por tierras etíopes hace millones de años. En términos históricos, Etiopía tiene vínculos ancestrales con la civilización egipcia e israelita. Su cristianismo se remonta a la evangelización que el apóstol Felipe realizara del eunuco etíope en los primeros años del cristianismo y que está documentada en los Hechos de los Apóstoles. A diferencia de las grandes persecuciones que sufrirían los primeros cristianos en Egipto y Roma y otras regiones del Mediterráneo, los etíopes acogieron el mensaje del Evangelio desde los primeros siglos de la era cristiana. Con este breve recuento queremos introducir nuestro tema de trabajo, referido principalmente a entender y comprender el papel que la Iglesia tewahedo ortodoxa cumple actualmente en la conservación y promoción del desarrollo sostenible. Hemos podido verificar visualmente y corroborado nuestras observaciones con lecturas de trabajos científicos sobre el tema que las comunidades humanas que hacen parte de estas iglesias tienen un rico conocimiento botánico y prácticas de manejo que están siendo fomentadas por la Agencia de Desarrollo de la Iglesia Etíope. Se afirma en dicho contexto la importancia del conocimiento botánico y de prácticas de manejo tradicionales del clero, local y regional, como de la feligresía mayoritariamente campesina. Etiopía, a pesar de los esfuerzos señalados, tiene una acelerada pérdida de cobertura boscosa dada la presión que ejerce la población sobre los bosques nativos y sembrados. Esto se debe a la creciente demanda de madera para la construcción y uso de leña para la cocción de alimentos, como para la producción de carbón vegetal. En virtud de lo anterior, la importancia de los bosques y jardines en las iglesias y monasterios es de vital importancia para la calidad de vida de los etíopes, como para la conservación de la fauna y flora silvestre del país. El papel activo en la conservación de bosques en el territorio de Etiopía, en las áreas de iglesias y monasterios, ha sido observado y comentado por parte de viajeros desde los siglos XVIII y XIX. Muchas áreas boscosas existentes en la actualidad y ubicadas en regiones densamente pobladas son el resultado emergente que de manera consciente e intencional los fieles y el clero han realizado como labor de protección y conservación ambiental. El conocimiento práctico al que nos referimos y que puede ser incluso constatado por imágenes de satélite tiene un fuerte anclaje bíblico y patrístico que hoy viene siendo fortalecido por la jerarquía de la Iglesia etíope, que en colaboración con organizaciones no gubernamentales busca consolidar ambientalmente los predios de iglesias y monasterios, prestándole con ello un servicio al país. Como nos lo afirmó personalmente el patriarca de Etiopía, su santidad Abiune Matías, los bosques de las iglesias le pertenecen a la gente de Etiopía. liquid food ይሉታል ቢሮውን እኮ ፈሳሹ ምግብ ነው የሚሉት ገብሳ ቢሮ ድረስ ገብስ እኮ ዛሬ ሰርታ ቢሮውን ነው ለዛ ማይጎደን ነው ፍሪ ቦት ነው።
Los bosques, desde una visión simbólica de connotaciones bíblicas, son una réplica del Edén. La Iglesia etiopía deriva su noción del desarrollo sostenible fundamentalmente de la Biblia. El clero y los fieles deben respetar y proteger los bosques de las acciones destructivas de los hombres. Los bosques, basados en una interpretación del Génesis 22:2, que nos habla del sacrificio de Isaac por su padre Abraham, son considerados lugares de adoración. Numerosos pasajes de la Biblia establecen una lectura ecoteológica que justifica el accionar de la Iglesia etíope. La vida de Jesús, el buen pastor, es interpretada con un profundo sentido ambiental por la Iglesia etíope, dado el contexto rural de la Palestina en tiempos de Cristo. La cruz, que se entiende simbólica o directamente como un árbol, se conceptualiza como el árbol de la salvación de la humanidad. Okay. They have also Yes, these? of course. Okay. Yeah, the monastery they have. These are monasteries, not a church. These are yeah. monasteries. Finalmente, la prohibición de destruir o talar árboles, como su protección, se apoya en el libro del Deuteronomio 20:19, donde se da el mandato divino a no destruir el arbolado ni siquiera en tiempos de guerra. Nótese que se está hablando del arbolado del enemigo. El sentido común nos señalaría que el arbolado propio como el ajeno son sagrados, puesto que son divinos. En virtud de lo anterior, la gente considera que los bosques al interior de los monasterios e iglesias son sagrados. Desafortunadamente, parece ser que algunos sectores del Estado, del gobierno, como agencias no gubernamentales, no han logrado comprender la importancia de estas zonas de conservación. Infortunadamente, durante el periodo en el poder del régimen Derg en los años de 1974 a 1994, cientos y miles de hectáreas le fueron expropiadas a la Iglesia como parte de la política comunista que se impuso durante estos años. Hoy la situación es de cooperación. Sin embargo, en la práctica el conocimiento tradicional está siendo avasallado por la incorporación de prácticas ligadas a un conocimiento occidental impuesto y poco articulado a los mecanismos de participación comunitaria que están en la base del conocimiento tradicional, que se expresa en peregrinaciones, participación en los círculos de formación en vida cristiana y trabajo directo en los predios de las iglesias por parte de los fieles. ስራማ ጅድሮ ጀምረን እንጂ ፈረንጅ መከተል ነበር። አሁን ወደዚህ ነው ሌላ ወደዚህ መምጣቱን የተውከው ሌላ ወደ ሰሜን ላሊበላ ጎንደር አክሱም ይሄድ La destrucción de los bosques en Etiopía parece estar asociada a la destrucción de los sistemas tradicionales, dada la adopción del paradigma urbano, que en el contexto que señalamos es el dominante, en una condición paradójica, ya que el país sigue siendo rural.
En vista de lo que hemos visto, podemos afirmar que por razones históricas, culturales, teológicas, ecológicas y pastorales, el mejor aliado, actor y protagonista de la conservación de bosques y de la promoción del desarrollo sostenible es la Iglesia de Etiopía, su clero y su feligresía. Bueno, vamos a hacer otra vez la referencia a la entrevista o diálogo que mantuvimos ayer con la doctora Isabela Orlowska, polaca, que vive aquí hace ya varios años en la ciudad de Addis Abeba. Casualmente viene haciendo una investigación desde la perspectiva social de los bosques en las iglesias. Entonces mantuvimos un diálogo, ella nos recoge a las 2:30 frente a la iglesia a la Universidad de Addis Abeba en un carrito Volkswagen rojo. Vamos a una cafetería y desde que entramos, digamos, en el carro de ella empieza de cierta manera a desvirtuar el sentido, digamos, de la importancia de las iglesias con bosque, o a decir que pues realmente es un mito en el que los sacerdotes campesinos tengan un conocimiento muy profundo. Callados nosotros pues la escuchábamos, puesto que ya una vez ubicados en la cafetería empezó, digamos, a ratificar esa tesis por parte de ella, que realmente era un mito, que lo que ya había visto era que realmente la gente no tenía un conocimiento muy elaborado del porqué o de la intencionalidad de los bosques en la iglesia. Afirmación y argumento que negaba pues lo que tanto hemos observado nosotros como lo que hemos consultado en fuentes de referencia bibliográfica. Casualmente llegó un amigo de ella que resultó ser el señor Joaquín Persons, un holandés con una fisionomía pues bastante curiosa, vestido un poco como sacerdote ermitaño, hablando un inglés impecable. Empezó de cierta manera a controvertir y muy rápidamente percibimos que este señor era una autoridad en el monasticismo y en teología ortodoxa. Entonces lo interesante es que ratifica pues un poco la tesis de que no existe de cierta manera una elaboración sistemática, que podemos llamar ecoteológica, alrededor de los bosques por parte de la jerarquía actual, pero que existe un gran material depositado en la tradición, la historia, en los documentos manuscritos, muchos de ellos no consultados, reposan en los archivos y en los manuscritos de las librerías o bibliotecas de la iglesia. Estamos hablando un buen rato, entonces llama la atención eso, entonces pues sobre la importancia de un poco de corroborar las fuentes y estar atento a los distintos elementos de conceptualización, tanto por investigadores que dicen estar mucho tiempo en campo, lo cual no es una garantía tampoco de objetividad, ¿no? Yo puedo durar años metido en una vereda o en una villa, pero no estoy teniendo en contacto, digamos, sobre los procesos sociales de modernización, de cambio, de urbanización que se están dando en Etiopía de una manera acelerada. Ayer veíamos un titular del Banco Mundial donde se dice que Etiopía en los últimos 10 años ha logrado realmente avances significativos en términos de la reducción de la pobreza y la desigualdad social en el país. Son elementos del contexto que hay que tener en cuenta para ir más allá de una antropología de lo local que no tiene en cuenta, digamos, este mundo, digamos, del contexto y de la globalización como un elemento importante. Estamos en la zona de Yeha, cerca de la ciudad de Aksum. Esta es una zona plana, un valle importante, junto a un templo que fue pagano 7 siglos antes de la era cristiana y después muy rápidamente con el cristianismo ha venido siendo utilizado como un templo cristiano. Vemos una zona, como toda Etiopía prácticamente hacia el norte, de economía campesina, con una economía campesina muy vital, pero pues en un proceso también de transición, con procesos de modernización por parte de grandes sectores de la población etíope. Entonces vemos a una población joven muy importante, o sea, Etiopía tiene una población joven muy grande. Yo creo que pues eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, como parte de su proceso. Entonces es un país
que desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, de la antropología ambiental, es realmente muy interesante en términos de las estrategias de adaptación que han usado los campesinos desde hace milenios para enfrentarse a condiciones climáticas muy interesantes en términos de fertilidad de los suelos, pero también un uso permanente de los suelos desde hace bastantes años. Hoy en día pues el país está mucho más integrado en términos de una serie de carreteras primarias, secundarias y terciarias, pero todavía hay sectores del país que están bastante aislados, digamos, de los centros poblados. Hay una vida de aldea, o sea, no alcanzamos a ver una vida de aldea importante, en el sentido de aldeas de 5 o 6 casas, probablemente familias extensas que viven junto, y que el fenómeno de la migración, pues me imagino que se empieza a dar desde hace ya varios años. Probablemente los modelos de desarrollo, en el marco de la teoría de Rostov, empiezan a tener predominancia, inclusive pues alrededor, digamos, de todas las estrategias de las ONGs internacionales que están haciendo presente en un país que consideran pobre, un país que consideran atrasado, pero que está enmarcado en una economía campesina que tiene, pues como decíamos anteriormente, 4.000, 5.000 años de historia. Estamos aquí en el monasterio de Debre Damo, cerca de la ciudad de Adigrat. Entonces llama mucho la atención el sistema de terraceos extenso que han venido haciendo a lo largo de los años. Probablemente han tenido colaboración de la cooperación internacional, pero el sistema de terraceo es muy interesante porque está evidenciando el manejo del suelo y el control de la erosión que están haciendo los habitantes de esta región de Etiopía. Entonces este es un sistema que realmente llama muchísimo la atención, ¿no?, por la extensión, el tamaño, la inclinación del terreno, y puesto que está de cierta manera favoreciendo los procesos de revegetación natural y controlando pues desde luego la erosión. Entonces son mediante este tipo de técnicas millones de toneladas de tierra fértil que se evita que vayan a las cuencas de los ríos, y de esta manera pues es una de las formas importantes de control de erosión. Efectivamente, los sistemas de terraceo son relativamente recientes. Fueron construidos durante la década de los años 80 como respuesta a las hambrunas que asolaron al país en los años 70 y 80. Se calcula en unas 600.000 hectáreas el área total de terrazas construidas. Eso representa unos 470.000 kilómetros lineales en terrazas. En ese mismo periodo, 1976-1985, se sembraron unos 500 millones de árboles en todo el país. La mayoría de los monasterios y las iglesias están arriba en las montañas y no es tan fácil acceder a ellas. Está necesitada una piedra, de una cuerda. No es tan fácil para los monjes, ni los peregrinos, ni los cristianos ortodoxos llegar a las iglesias. Requieren de fe, esfuerzo y muchos, además de el ayuno. Esta necesitó subir una gran escalera. ካብራኳ ፈጥሮኛል ፍቅር መዋደድን ማን ያስተምረኛል? እስኪ ልኖርበት ሶስቱን ቀለም አርማ ለጀግንነቱና ለአብሮ መኖሩማ ኢትዮጵያዊ አዳም ትንሣኤ
እቺ የታሰረ ነው። እቺ ተነስቶ የታሰረ አሁን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሁን ሳሙኤል ወደ አዳም አሁን ቹሮስ አሁን ቹሮስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ Aquí hay presencia de terraceo y bosques de eucalipto que fueron introducidos a principios del siglo XX por el emperador Menelik. Entonces vemos un buen terraceo, que es una constante también muy importante a nivel de manejo de suelos, pero los eucaliptos, que muchas personas los pueden considerar así que una plaga, sin embargo se constituyen en un elemento de salvaguarda para la economía campesina en esta región, al igual que como sucede en Colombia. Puede que se diga que secan la tierra y todo, pero están de cierta manera contribuyendo a la producción de carbón, de leña y de una cantidad pues materiales para la construcción. They considered Estes as a paradise and as a heaven, and also Jesus Christ is coming from east of Jerusalem also. This church has 2 cupolas. This is the 12 apostles. This one, 9 and 3 here. So are Matthias, Nathanael, Johannes, and these are the 9 saints here. The 9 saints which came from this one. From Syria and from Rome. These are 8. Abna Afse, Abna Aragami, the monastery which I came by rope. These are 8 and 9. This one Abne Mata, in his horseback, the builder of this one. Abne Mata is here. And this is the relative of Abne Mata, and he painted all these paintings. He? Yeah, Binyam. He painted all of these paintings. In which century? In the 5th century. 1/3 century. So this is a very old church. Yeah, very old. 6th century they built, and 5th century the paintings. Here also there are Bible books, Miracle of Saint Mary and Saint Michael. How much you want to buy a donkey? How much do you have to pay here? Around 600 or 700. 700. For one donkey. Bueno, estos son terrenos irrigados de la iglesia de Hasen. Papa, tomate, cebolla, maíz. Entonces vemos un poco la diferencia, donde hay irrigación, hay posibilidades de tener agua todo el año. Entonces son terrenos al interior de la iglesia y se ve la riqueza de los suelos y el agua y todo lo que es interesante, porque la gente también viene y trabaja en los terrenos de la iglesia y vemos el ruido de la motobomba pues moviendo agua. Bueno, nuevamente en América, después de permanecer por un mes en Etiopía, entonces estamos nuevamente aquí en Sao Paulo, América, tierra grata, tierra de esperanza, después de esta correría por los paisajes culturales de Etiopía, especialmente
en el norte de Etiopía, pues hay muchas ideas, muchos pensamientos que fluyen en mi mente. Una idea es pues el contacto con ese cristianismo de raíces africanas, de raíces semitas, de raíces europeas, en un ecosistema extremadamente complejo, extremadamente difícil, unas posibilidades de subsistencia que la cultura etíope ha venido desarrollando a lo largo de los últimos miles de años, pero no deja de ser de todas maneras una confrontación, una iglesia que puede uno percibir como bastante étnica, muy centrada. Es la iglesia de Etiopía, la iglesia de Etiopía, no es la iglesia de Kenia, no es la iglesia de Colombia, es una iglesia apostólica, católica, pero con un fuerte anclaje en la tradición etíope. Vamos a ver qué le depara el siglo XXI a la iglesia de Etiopía. Ya se perciben signos, y no solo desde hace pocos años, sino desde hace ya algunas décadas, de procesos de secularización. Sigue siendo una iglesia muy rural, muy importante la conservación de bosques. Hacíamos cálculos, pueden ser aproximadamente 250.000 hectáreas que están conservadas en las iglesias. No todos los bosques se encuentran en las mismas condiciones. Hay bosques que, debido a la presencia de animales, son bosques que están en proceso de morir, pero de todas maneras esa conservación, que puede ser consciente e inconsciente, producto de la tradición. Algunos sacerdotes pueden conocer muy bien el tipo de árboles que existen, otros no. Hay iglesias que sus complejos, sus compounds, sus complejos territoriales son simplemente bosques de eucaliptos que fueron introducidos a principios del siglo XX por el emperador Menelik. Entonces hay distintos elementos. Nos contaba Isabela, la polaca, la historiadora, que para ella pues eso era un mito, pues, de que se conociera mucho, pero nosotros alcanzamos a ver en varias iglesias, en 2 monasterios, en una iglesia, a la gente trabajando en viveros, sembrando. Pues de todas maneras la iglesia es el lugar de recogimiento, el lugar de tranquilidad. Entonces eso es lo que estamos nosotros constatando, digamos, de la experiencia de Etiopía. Por delante nos queda concretar muy bien ese problema de investigación en relación con el trabajo de investigación que estamos haciendo sobre el discurso ambiental de su toda santidad el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, que hace parte de la tradición bizantina. Estuvimos visitando una iglesia que es de la tradición no calcedónica, las iglesias orientales, una iglesia bizantina. Entonces los rasgos culturales son distintos, si bien es cierto que la iglesia etíope es la más numerosa de las iglesias orientales no calcedónicas, casi 55 millones de fieles. Entonces, bueno, vamos a pasar el día hoy en Sao Paulo y mañana estamos reintegrándonos a nuestras actividades laborales en la Universidad.